que se ajustan exactamente a la palabra de Dios. O sea que nos damos cuenta que todo lo que ha pasado ha sido real y verdadero. Yo me quedo sorprendido cómo es que la historia ahora habla. Las cosas arqueológicas hablan ahora de todo lo que pasó. Así que todo lo que pasó y lo que ha pasado, hermanos, es verídico, es real, es verdadero. Y por supuesto que cada historia que encontramos en la Biblia trae tres objetivos muy fundamentales. Ponga atención. El primero es porque aprendemos de la historia. La palabra habla de la historia y de todo lo que pasó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la ley como en el tiempo de la gracia. Todo lo habla, lo dice, por eso está este santo libro y qué precioso. Yo creo que usted se deleita cuando estudia, cuando escudriña esta palabra. Esa es la primera, vamos a decir, el primer propósito que hay en la vida del hombre. El segundo propósito que tiene la palabra de Dios es de que ella nos enseña, aparte de conocer la historia, nos enseña, nos indica cómo nosotros debemos de caminar, cómo nosotros tenemos que actuar en nuestra vida. Es fenomenal, es fantástico, hermanos, esta palabra. O sea que la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. En ella está la vida eterna. Esta es la segunda. Y la tercera es maravillosa. Unos se enojan, otros no. Otros se alegran, otros no. Pero déjeme decirle, de todas maneras es la palabra de Dios. Porque a través de estas historias que nosotros leemos, estudiamos y vemos, Dios nos habla a nuestra vida. El apóstol Pablo dijo en el libro de Corintios: yo como quisiera que todos profetizaran. O sea que salga de nosotros palabras de bendición, palabras de alerta para nuestro prójimo. Los que dan un consejo, pero un consejo sano, sabio, porque hay quienes quieren llevársela de consejo y tal vez no recibimos lo que necesitamos recibir. Quiero que me vayan entendiendo. Por eso el apóstol dijo: yo quisiera que todos profetizaran. O sea, que todos, cuando hablemos, todos los cristianos, hijos de Dios, cuando hablemos cosas donde lleven un toque, donde lleven un mensaje y una alerta a la vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando recién yo vine al evangelio, casi en todos los mensajes que predicaba mi pastor, siempre había algo que me llegaba a mí, que me tocaba a mí, y yo decía: ¿cómo el pastor sabe estas cosas? ¿Será que alguien le está chismeando? ¿Será que alguien le está diciendo cómo es mi vida? Y no es así, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que se mueve y toca a la persona. Entonces, el punto número 3 se convierte la palabra, el mensaje, la enseñanza, se convierte en una profecía para nuestra vida. Por eso yo digo, hay veces vienen palabras dulces, pero hay veces vienen palabras duras, como se dice. Hay un dicho que dice que cae como sal en la llaga. Cuando cae sal en la llaga, ¿verdad que como duele, como arde? Se siente uno bien incómodo. Así toca hay veces la palabra, pero nosotros no debemos de echar la culpa a nadie, aún ni a Dios, porque si no,
estaríamos especulando a nuestro Dios, sino recibir su palabra en nuestro corazón, porque Dios nos habla. Dice que al hijo que ama, a ese castiga, dice su palabra. De alguna manera, hay veces viene dura la palabra. Así que cuando estamos predicando, enseñando la palabra, esta es la forma, porque de ella sacamos el aprendizaje, pero a la misma vez sacamos la secuela para nuestras propias vidas, como una enseñanza para nosotros. Eso es en todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacen los maestros, los predicadores, los evangelistas, todos aquellos que traen un mensaje de parte de Dios. Por eso es importante que todo predicador, que todo pastor hijo del Señor, todo siervo, pueda estar en las manos del Señor. Nosotros solamente somos, hermanos, un instrumento que Dios usa. Yo me quedo sorprendido porque hay veces ya no toco ni lo que yo tengo apuntado para no olvidarme, refiriéndome a los textos. Dios comienza a hablar hasta mi propia vida. Así que gócese y alégrese en esta tarde, porque los veo muy, pero muy, muy serios. Usted dijo contento, ¿verdad? Que no los miro muy contentos, pero yo estoy contento porque yo estoy cumpliendo con lo que el Señor me llamó a hacer. Muy bien. Libro del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo número 1, verso 76. Y vamos a ver aquí algo muy precioso. Yo le puse como tema la locura de un predicador. La locura de un predicador, y usted se va a dar cuenta por qué. Muy bien. El verso 76 del capítulo 1 de San Lucas. Dice así, 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Gloria a Jesús. Esta palabra, hermanos amados, se está refiriendo a Juan el Bautista, a ese hombre un poco hay veces incontrolable, un hombre que fue llamado para preparar el camino del Señor. Pero antes de empezar, hermanos amados, tenía que haber un fundamento donde nosotros entendemos y comprendemos que no fue el hombre, no fue el estado religioso de aquel tiempo, no fue el Sanedrín, sino que fue el mismo Dios que lo levantó para un propósito, para un trabajo maravilloso, y era de preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí el profeta comienza a decir: y tu niño, profeta del Altísimo, profeta del Altísimo. Nosotros sabemos, hermanos, que Juan el Bautista se convirtió en un profeta porque él dio palabras que se cumplieron, y palabras que trajeron edificación, y palabras que trajeron tormento, al extremo que las palabras que él dio
permitió para que a él le cortaran la cabeza. Pero él no cayó con el mensaje que Dios había puesto en su vida. Le pesó. Yo creo, hermanos, sacando la primera secuela para nosotros, que nosotros como cristianos, hermanos, nada nos tiene que detener para poder decir la verdad. Porque la verdad es la que nos va a llevar a la vida eterna. Si nosotros o yo comenzara a acomodar el mensaje, comenzar a traer una doctrina extraña, acomodada, una doctrina engañosa para usted, una doctrina, hermanos, como está surgiendo hoy día, de la prosperidad. Hermanos, yo no quiero llenar el corazón de esta esperanza a nadie, más querer hablar la pura palabra. Por eso me intereso, y ustedes se han dado cuenta que hasta hoy día yo predico la palabra de Dios. Porque están sucediendo esas cosas y se está permitiendo, hermanos, acomodar en el corazón a las personas a conveniencia, con tal de que las iglesias se llenen, mega iglesias. Pero es mejor tener un grupo pequeño, pero un grupo que reciba el verdadero extracto de la palabra, que reciba la verdadera palabra que viene del cielo y poderla acomodar en nuestro corazón y poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente para salir del paso. No, Dios anda buscando adoradores verdaderamente que le amen con todo el corazón. Y yo sé que ustedes le aman con todo el corazón al Señor. Pero es necesario predicar esta palabra. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. O sea que Él se anticipó unos años antes que se manifestara. Nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista, ellos fueron primos, hermanos en aquel tiempo. Pero uno había nacido antes, o uno venía preparando el camino del Mesías, del Redentor del mundo. Este mismo niño profeta, este mismo hombre, Juan el Bautista, fue el que dijo: el reino de los cielos se ha acercado, cuando estaba bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Y dijo una gran verdad: porque el reino de los cielos se había acercado tanto que estuvo, está y estará en medio de nosotros hasta que Él venga por su pueblo. Para dar conocimientos de salvación a su pueblo. O sea que Juan el Bautista trajo el conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Una de las cosas que él declaraba era que el que venía tras, él dijo: el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatar su calzado. Él dio ciertas cosas como promesas para todos y cada uno de nosotros. Pero sobre todo el cambio maravilloso de un estado pecaminoso a un estado de libertad del pecado. Nosotros conocemos la historia en el Antiguo Testamento, cómo era que se preservaba la liberación del pecado, y habían que hacer rituales, habían que hacer sacrificios de animales anualmente.
Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo como el Cordero, por eso se le llama el Cordero. El Cordero es un animal, pero a Él se le asemeja, porque Él vino como Cordero inmolado. Él murió en la cruz del Calvario una sola vez por un solo sacrificio y para un perdón de pecados. Por eso murió allá en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo solamente en Cuaresma y hacer rituales en Cuaresma, sino que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, porque Él fue el que nos salvó y perdonó nuestros pecados. Fue Él que dio su vida, fue Él el que vino a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y gracias al Señor por usted, por mí, porque hemos reconocido a ese Cordero inmolado, a ese Cordero bendito, a ese Maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la libertad en la cruz del Calvario. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto en la aurora, o sea, la entrañable actitud de Dios, porque vea qué amor más grande cuando nuestro Dios dice en su palabra que de tal manera Dios amó al mundo. No dijo que solo a América Central, a Sudamérica, a Centroamérica, a cualquier continente, sino que Él dijo al mundo, porque de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel le reconociera y le recibiera en su corazón, iba a ser salvo. ¿Cuántos salvos hay en esta tarde, en este lugar? Por eso dice que Él vino desde la altura de la aurora. ¿Por qué dice de la altura de la aurora? Nosotros sabemos que todos los días se levanta la aurora. O sea que es el inicio de un nuevo día. Aquí nos está dando a entender que aquí está el inicio, hermanos, de algo maravilloso para nuestra vida y para el mundo, que vino de lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas. Oiga, para dar a luz a los que habitan en tinieblas. ¿Qué es lo que sucede, hermanos amados, cuando sale el sol en la aurora? Comenzamos, en la noche hay tinieblas, hay veces no vemos el camino, ahora está iluminado con la luz natural, esa luz eléctrica. Pero pensemos que no hubiera luz eléctrica, ¿cómo sería la noche? Sería oscura. Pero cuando se levanta el alba y comienza a salir el sol, comienza a llegar la luz de un nuevo día a nuestro ser y comenzamos a ver bien claras las cosas, caminamos y no nos tropezamos. Eso es lo que está dando a entender. Qué linda es la palabra cuando nosotros la entendemos. Porque dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y en sombras de muerte. Porque, hermanos, el mundo siempre se mueve en sombras de muerte. ¿Sabe por qué? Porque si no hay un arrepentimiento ahora, si no hay un arrepentimiento, indudablemente que las personas van a ir a parar al infierno. Por eso habla en la muerte, cuando dice en sombras de muerte. Pero su pueblo ya no anda en sombras de muerte ni en
La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Hermanos, nosotros ahora ya no habitamos en sombras de muerte, como dice su palabra, aunque andes en valles de sombras de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo. ¿Cuántos tienen a Dios en sus corazones y andan seguros? A eso se refiere la palabra. Y el niño crecía, o sea, Juan crecía y se fortalecía en el espíritu. Si usted mira ahí cuando dice y se fortalecía en el espíritu, era en el espíritu que habita, que le daba la vida a él como a nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un espíritu, el que nos da vida. El día que usted ya no tenga el espíritu en su cuerpo, entonces usted va a estar muerto, vamos a estar muertos, inertes. Pero mientras esté el espíritu en nuestra vida, nosotros vamos a estar vivos. ¿Me explico? Entonces, la palabra dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, así como usted y yo, porque tenemos dos maneras, hermanos amados, de crecer, dos maneras de poder sostenernos aquí en la fidelidad de nuestra vida cristiana. Primero, hermanos, es por el espíritu que hay en nosotros. Hermanos amados, Dios hizo al ser humano de alma, cuerpo y espíritu, de tres cosas importantes. Los animales solo fueron hechos de cuerpo, el que tienen, y de alma, porque ellos no tienen espíritu. Porque si los animales tuvieran espíritu, nosotros miraríamos al perro, un ejemplo, miraríamos al perro doblar sus rodillas y dedicar una adoración y una alabanza al Dios de gloria. Pero si usted mira a un perrito, a un cachorrito, a su mascota, yo tengo mascota, mire qué hermoso animal. Él sabe cuándo yo le voy a dar de comer. Él sabe la hora, exactamente cuando yo salgo a darle su comida. Y cuanto nomás me mira, comienza a mover su colita. Y desde que me mira en el patio, vuelta que doy, vuelta que da conmigo. Regreso y ahí viene atrás de mí. Y cualquier cosa me alerta, ladra cuando algo está pasando. Y eso es que solo tiene alma, y el alma está el asiento de los sentimientos. Pero nosotros, hermanos amados, nosotros como seres humanos, Dios nos hizo diferentes. Somos el único género que tenemos espíritu. Y el espíritu tiene una conexión directa con el Dios de gloria. El espíritu, el alma no quiere nada. Está controlada para tener los movimientos y los deseos de la carne, el pecado. Por eso la Biblia dice: alma que pecare, esa morirá. No dice espíritu que pecare. Dice alma que pecare, porque en nuestra alma está el asiento de nuestras emociones. Pero aquí el profeta Juan, él dice que crecía en el espíritu. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Que él crecía en la devoción. Él sabía que había un Dios grande. Él sabía que había un redentor. Él sabía que había un ser glorioso que había hecho los cielos y la tierra. Por eso en el estado religioso la gente lo creyó y lo sabía también. Lo malo de ellos fue que no hicieron lo que tenían que haber hecho espiritualmente. Pero Juan crecía en el espíritu, como también nosotros crecemos en el espíritu. Usted, al venir a la casa de Dios, al doblar sus rodillas en su casa, al leer la palabra del Señor, usted está creciendo en el espíritu.
porque está dando atención a las cosas que vienen del cielo. Le da la gloria al Señor en esta tarde. Por eso dice que el niño crecía, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Por eso hay una enseñanza para nosotros. Dice, instruye al niño en su camino, para que cuando llegue adulto no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque nuestros niños desde pequeños también tienen que saber crecer y desarrollar su espíritu en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasa ahora? Ahora pasa que lo primero que ponen en las manos a los niños son las computadoras, los teléfonos, para poderlos hacer un poco fastidiosos, porque los niños están naciendo bien inteligentes hoy día. Me quedo sorprendido, pero está bien, tienen que crecer con el conocimiento de la ciencia, pero sobre todo, hermanos amados, también tienen que crecer en el conocimiento maravilloso de Dios, porque si queremos tener un buen país, queremos tener un país bendecido, tiene que empezar por nosotros. Si nosotros producimos buenas familias, si nosotros producimos, hermanos amados, hombres y mujeres temerosos de Dios, entonces las cosas van a ir cambiando, no como ahora, aunque hoy pienso que ya es demasiado tarde, porque la maldad del hombre ha llegado a una altura terrible, tremenda, que se está cumpliendo la palabra del Señor. Lo único que nosotros esperamos hoy día es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, cuando venga por su amada, y su amada saldrá de este lugar en las nubes para estar con el Señor. Gloria a su nombre. Pero dice que él crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a él. Pero qué tremendo, dice que él estuvo en lugares de desierto hasta el día de su manifestación. O sea que fue un niño raro, un niño raro. Yo no sé cuántos conocen el desierto de Arizona, es terrible. Yo estuve por un tiempo allá en la ciudad de Barstow predicando, pero allá desde las 10 de la mañana para las 5 o 6 de la tarde no se puede caminar en las calles, porque es un calor terrible, pasa más de los 3 dígitos, y es algo terrible, es algo, hermanos, tormentoso. Y yo me ponía a pensar que desde niño dice que se fue al desierto. ¿A qué fue al desierto, hermanos amados? ¿A qué fue al desierto? Podría ser una pregunta. Mire, hay lugares tan bellos, tan lindos. No quiero afamar North Carolina. Pero en North Carolina, hermanos, hay unas montañas, hay unos lugares donde uno no quisiera salir de ese lugar. Porque hay una paz, hay una tranquilidad, donde todo es bien bonito, donde el pecado está lejos de uno, y es algo maravilloso. Y me venía a la mente, pero como Juan el Bautista no tenía esos lugares, porque por allá por el Medio Oriente
ahora gracias a Dios ha ido viniendo, fructificándose por misericordia de Dios aquellos territorios. Pero yo pienso que aquel joven, aquel niño, aquel joven se retiró a esos lugares porque ahí sentía la separación que hay. Y ahí sentía la presencia y la unificación de un Dios verdadero. Cierto, ahora en nuestras actividades, en nuestros quehaceres, hay veces no nos queda tiempo, hermanos, de doblar las rodillas, de dedicar un tiempo al Señor. Y por eso las cosas se han ido empeorando. Pero este hombre, este muchacho era un poco extraño, por eso yo le puse la locura de un predicador. Dice que él estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. O sea que él andaba en el desierto. ¿Cuántos días fueron? ¿Cuántos años? Hasta el día de que se le manifestó Dios para el propósito que había en su vida en Juan el Bautista. Vayamos ahora a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y oiga lo que dice la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. O sea que lo que leímos anteriormente era un niño, un joven, y él estaba esperando hasta este momento que fue llamado a predicar su palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y mire, él no buscó lugares de esparcimiento, alguna sinagoga, alguna iglesia, algún tabernáculo en aquel tiempo, sino que él dice que se levantó en este glorioso ministerio predicando en los desiertos de Judea. Mire, en los desiertos de Judea, dígame usted quién le iba a seguir. Si ahora saquemos la secuela para nosotros. Imagínense que levantemos un culto allá en el desierto, si ni siquiera hay veces podemos venir a la iglesia, mucho menos al desierto. Por eso le he puesto la locura de un predicador. Lo importante de todo es dos cosas. La primera, hermanos, que en la conciencia que ahora nosotros tenemos, podamos decirle al Señor nuestro Dios, ayúdanos para poder fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro regocijo, y poder nosotros, tal vez no asistir a la iglesia, pero sí vivir una vida devocional cristiana, agradable a nuestro Dios. La iglesia está en peligro. Cuando digo iglesia, recuérdense que he hablado mucho de las 10 vírgenes. 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que poner esa parábola? Y habla que cuando llegó su Señor de estas vírgenes, las 5 que estaban preparadas tenían aceite en sus lámparas, pero las otras 5 no tenían aceite. Y corrieron a ver que las otras le dieran. Pero hermanos, el evangelio no se trata que yo puedo darte lo que yo tengo, sino que lo que yo tengo es porque a mí me cuesta.
tengo que doblar mis rodillas, tengo que ser consecutivo en mi vida devocional cristiana hacia mi Dios, porque la salvación, nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia y viene por las 5 vírgenes prudentes, pero dice que hay 5 insensatas, y eso me da a entender, hermanos amados, el pensamiento más doloroso que puede haber, porque eso quiere decir que la mitad de la iglesia se va a quedar. Véalo usted así, se va a quedar cuando Cristo venga. Y ya empezamos los días de dolores, ya empezamos la tribulación, y gracias a Dios por ustedes, que nos estamos fortaleciendo y estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa que nos cueste, no importa, hermanos amados. Ya vio el calor tremendo que hay veces se encierra, pero por petición de nuestro hermano Néstor, que canta, porque él dice que fácilmente se afecta su garganta, tenemos que tener el aire apagado, pero yo siento a sofocarme. Pero eso no me quita a mí el deseo de poder adorar y glorificar a Dios. Y ahora si estuviera en el desierto, qué terrible, ¿verdad? Dice amén en esta tarde. ¿Verdad que se habla la palabra? Mi Dios es bueno. Y como dijo un predicador, espero que me sigan queriendo como me quieren ahora. Dice la palabra que él salió a predicar al desierto. Por eso, qué locura de este predicador, irse al desierto a predicar, donde en el desierto hay serpientes, escorpiones, hay animales ponzoñosos, no hay agua, no hay sombra, no hay nada, pero ahí salió a predicar, y no solamente, sino que ahí se preparó, ahí vivió en el desierto. Verso 2, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, qué predicación más linda la que él traía. Y eso lo comenzó a predicar en el desierto, este predicador loco, pero de loco no tenía nada. Comenzó a dar ese mensaje diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque el que vivía en el cielo, el que estaba en el trono de su gloria, el que se movía, hermanos, y tenía poder, se hizo hombre y habitó entre los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, el reino de los cielos, Jesús vino a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, solo con ese hecho glorioso, nosotros tenemos por qué darle la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué rendirle tributo, loor y gloria? Porque Él dejó su trono, Él dejó allá arriba todo lo que tenía. Por eso usted y yo ahora somos coherederos, porque Él trajo para nosotros esa gloria. Y un día, hermano, nosotros seremos recompensados, porque somos herederos de ese reino glorioso. ¿Se da cuenta? Pero en ese reino no quieren cualquier persona. Claro que Dios quisiera que todo el mundo estuviera en ese lugar. Pero nuestro Dios ha sido tan decente y tan educado que nos ha dado el libre albedrío a nosotros, para que nosotros decidamos si estamos
o no estamos. Es tan bueno nuestro Dios. Por eso el Señor dijo, voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Palabras gloriosas de nuestro Dios. La palabra en el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, dice, y los mentirosos y los que aman y hacen mentira no entrarán al reino de los cielos. Por eso evitémonos lo más que se pueda, porque no somos perfectos. Pero luchemos y tratemos la manera, hermanos, de ser lo más sincero, porque no vamos a entrar a ese reino glorioso, el cual dice que ahora se ha acercado en medio de nosotros. Pero un día nosotros como victoriosos vamos a entrar a ese reino maravilloso. En ese reino no habrá un presidente corrupto. Y puedo dar una secuela general para el estado político, que todo centavo que se roben y toda maldad que hagan los que han tomado el dominio del poder en cualquier país, un día se van a lamentar. Por eso es mejor que coman ahora, coman carne de cerdo engordado, porque va a llegar un día que se pasará cuenta, y qué terrible. Si hoy el hombre puede vivir, si mucho, 50, 60, 70 años, con agenciarse de lo que no es de él y vivir cómodamente, imagínese vivir eternamente y para siempre pagando toda la maldad que hoy día han hecho. Por eso nosotros mejor oremos. Nos da cólera cuando vemos que el pobre es atormentado, cuando miramos que la sociedad alta viene sobre la sociedad baja y lo discrimina, pero todo tiene su justo pago. Todo se pagará un día, y de nada puede servir, hermanos amados, que nosotros podamos vivir con algo que no es de nosotros. Ahí sí que de balde sería. Mejor vivamos, porque tenemos la esperanza, dice su palabra, que no hay justo desamparado, ni su simiente que vaya a mendigar pan. Así que de todos modos, hermanos, aunque sea tortita con sal y limón, nosotros tenemos cómo comer mientras adoramos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero un día también usted y yo estaremos en las bodas del Cordero. Esas bodas, hermanos amados, esa cena gloriosa, donde no disfrutamos ninguna cena, ni almuerzo, ni desayuno de esa naturaleza en nuestra vida aquí en la tierra. La vamos a pasar allá en el cielo con nuestro Señor. ¿Cuántos se alegran por ello? Bendito sea su nombre para siempre. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, o sea, que esto para ese entonces no era algo casual, una coincidencia, sino que ya lo había hablado otro profeta hacía más o menos como unos 400, 600 años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías. Y aquí dice la palabra, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad
sus sendas. Voz el que clama en el desierto. Otra enseñanza para nosotros, hermanos. Nosotros podemos clamar hoy día, hermanos amados, en nuestra iglesia, en nuestra casa, donde nosotros estamos. A nosotros no nos está llevando el Espíritu a ir a clamar al desierto, ¿verdad que no? El Espíritu solo nos indica, nos lleva, nos motiva a orar. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en sus corazones? Porque una señal de no tener ya el Espíritu es porque no sentimos los impulsos espirituales que hay en nuestra vida. Ya no los sentimos y tenemos que tener cuidado porque es algo tremendo. Por eso dijo el Señor que nosotros somos el templo y morada del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está con nosotros. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, pasémoslo a nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros? Preparemos el camino del Señor, hermanos amados. Pero ¿cómo si ya el Señor vino? Él vino a la tierra, pero Él viene otra vez. Él viene en las nubes. Él viene por su pueblo, por sus hijos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preparar la venida gloriosa del Señor. Por eso hay una recompensa sobre este acontecimiento y es que el que esté esperando al Señor con gozo, tiene un galardón, una recompensa en el cielo, lo dice su palabra. ¿Por qué, hermanos amados? Porque estamos preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay día que yo no pueda decir, día en el culto, o hay veces por los medios sociales, que Cristo viene, Cristo viene. Porque Cristo viene, estamos preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están preparando la venida de nuestro Señor? Estoy preparando personalmente y estoy preparándole a usted. Usted está preparando personalmente, está preparando a su familia, a sus amigos y a todos aquellos. Estamos orando. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mire qué vestidura, ¿verdad? Qué tremendo este hombre, este predicador. En su locura se vestía con cuero de camello. Mire, el cuero de camello pesa mucho. El cuero de camellos, a pesar de que se cura bien, le sale un olor que no es tan agradable. Y no solamente tenía un cinto que le fruncía en su cuerpo, pero así andaba este hombre con vestiduras extrañas, predicando la palabra del Señor, preparando la venida de nuestro Señor. Ahora, la condición de vestirse así, hermanos, era la humildad que presentaba él, la atención debida que tenía que tener ante el público. Pero hoy día es al contrario. Mire,
A mí ya no me gusta ver los programas de televisión cristianos, porque me enojo. Mire, yo si no tengo saco es porque hay mucho calor, pero trato de estar lo más decente, porque lo que estoy ejerciendo es algo puro, grande y sincero, administrar a nuestro Señor. Pero hoy día, hermanos amados, hay hombres que salen hasta con chaquetas rasgadas, con blue jeans rasgados, bien apretados, y me quedo viendo cómo se puede predicar la palabra de esa manera. Algunos 2 o 3 predicadores dicen, es que la manera que nos ganamos a la juventud, es que no es la manera, hermanos amados. Yo creo que la mejor manera de ganar a las personas es con nuestro propio testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma digna que hay hacia la reverencia de nuestro Dios. Pero está todo extorsionado hoy día. Hay quienes suben hasta camionetas, suben motos, yo no sé, como para llamar la atención, como para sentirse, no sé, hermanos, pero Dios nos libre de lo que se está viendo hoy día. Como que quieren llamar la atención con ello, que Dios está preparado para poder bendecir de esa manera. Y déjeme decirle que Dios nos va a dar a nosotros lo que realmente nosotros deseamos al nivel que Dios quiere que nosotros lo tengamos. Porque Dios no va a venir y me va a dar un Lamborghini, ¿verdad? Cuando no viene a mi ética. Al contrario, puede hacer que me sienta diferente. Me voy a sentir orgulloso. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Yo no sé qué dan a entender con ello. Pero sacamos esa enseñanza para nuestras propias vidas. Para que hoy más que nunca nuestra decencia, nuestra forma de vestir sea agradable a los ojos maravillosos de nuestro Dios. Amén. Y salía a Jerusalén y a toda Judea, a todas las provincias de alrededor del Jordán. O sea que toda la gente salían a él y venían de muchos lugares alrededor, porque se comenzó a dar fama de que él traía un mensaje glorioso, de que él estaba bautizando en el perdón de pecados. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que algo muy interesante, hermanos amados, algo muy interesante que podemos nosotros deducir que pasaba ahí, porque Juan no tenía el bautismo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a la iglesia, sino que la gente estaba cansada de todo lo religioso que había antes, que tenían que hacer sacrificio de animales para el perdón de sus pecados, pero ahora